¿Cómo logró este grupo de hombres armados burlar a 500 elementos de la Guardia Nacional y concretar un golpe en Uruapan, exactamente al mismo tiempo que Grecia Quirós protestaba junto a casi 100,000 personas contra la inseguridad? Lo peor de todo no fue ese golpe certero de los delincuentes. Se ha revelado que para cuando la nueva alcaldesa tomó el micrófono, a su celular había llegado un mensaje de amenaza de presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Un mensaje de amenaza que recibió también casi medio centenar de servidores públicos de Michoacán, según ha confirmado un medio nacional. La advertencia: el cártel se dispone a terminar lo que inició con Carlos Manzo. ¿Qué pasó tras estas dos intervenciones de la delincuencia organizada en el municipio y qué medidas han tomado las autoridades en las últimas horas? Yo soy El Caporal, un periodista con más de 15 años de experiencia. Lo que verás en los próximos minutos no contiene ni imágenes ni audios generados con inteligencia artificial, pero sí información completamente verificada. Para este video me he dado a la tarea de revisar el dispositivo de seguridad desplegado en Michoacán durante las primeras horas de Grecia Quirós como alcaldesa de Uruapan. ¿Quiénes están detrás de lo que ocurre en el municipio? ¿Un cártel, como dice el mensaje, o un político, como sospecha el hermano de Carlos Manzo? Esta fue la primera aparición de delincuentes armados en Uruapan desde que Grecia Quirós asumió el cargo como presidenta municipal en sustitución de su esposo Carlos Manzo, asesinado el pasado 1 de noviembre. Sin embargo, para entonces ya habían ocurrido otras muchas cosas, como el envío del mensaje de amenaza de presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación a 40 servidores públicos michoacanos, según reveló Grupo Imagen. De cuidado, porque en la segunda publicación pues ya empezaron a poner direcciones. La historia es la siguiente. El 4 de noviembre, una noche antes de su toma de protesta como alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós recibió una amenaza por WhatsApp atribuida a presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. El mensaje advertía presuntos acuerdos incumplidos por parte del gobierno federal y señalaba a varios funcionarios locales. Apenas unas horas antes, la esposa de Carlos Manzo se acababa de reunir en Palacio Nacional con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien le exigió frenar la violencia en la entidad y justicia por el asesinato de su esposo. Esta información fue difundida en el noticiario Imagen Noticias, conducido por Nacho Lozano, donde presentó el contenido de la amenaza, la cual, dijo, también iba dirigida a otros diputados y funcionarios de Michoacán. No los han apoyado a todos, a mí sí ya me apoyaron, pues tengo yo lo que les pregunté, que si sí venían bien preparados. Según el reporte, los autores del mensaje aseguraban tener bajo control la ciudad de Uruapan y se atribuían el asesinato del alcalde Carlos Manzo. Además, advertían que las supuestas alianzas con el gobierno federal no se estaban respetando. El medio aseguró que las amenazas se extendieron a unos 40 servidores públicos del ayuntamiento, incluidos a 3 diputados locales, Víctor Manríquez de Movimiento Ciudadano, Guillermo Valencia del PRI y Carlos Bautista, quien es un diputado independiente, amigo cercano de Carlos Manzo e integrante del Movimiento Independiente del Sombrero. En el mensaje, se afirma, le piden a todos los funcionarios renunciar a sus cargos. Durante el noticiario, el propio Carlos Bautista confirmó el mensaje de amenaza. Incluso, el medio afirma que hizo la confirmación con más servidores públicos señalados. Preguntamos a algunos otros funcionarios sobre esta lista, sobre estos integrantes de la lista amenazados con este mensaje, y nos lo confirmaron. En la entrevista, el legislador señaló que ya recibió protección con elementos de seguridad. Sin embargo, dijo que otros políticos amenazados todavía no. Tras esta revelación, con excepción del diputado entrevistado, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre estas amenazas. Lo cierto es que en estos momentos, el municipio se encuentra fuertemente blindado con elementos federales y estatales, quienes han desplegado un amplio operativo de seguridad en el municipio. Son alrededor de 500 los elementos de distintas corporaciones que fueron enviados a la zona. Integrantes de la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía Estatal colocaron filtros de revisión en los accesos principales y reforzaron la vigilancia en las carreteras federales que conectan con la ciudad. Los agentes patrullaron distintos sectores con vehículos blindados, camionetas artilladas y drones de reconocimiento. Su objetivo, garantizar la seguridad de transportistas y habitantes tras la convulsa semana que llegó después del asesinato de Carlos Manzo. Entrando por la autopista Siglo XXI, donde, a diferencia de hace una semana, ya encontramos instalados en las diversas entradas y salidas filtros encabezados por fuerzas federales. En este punto está Ejército Mexicano, Guardia Nacional y también observamos personal de la Policía Municipal.
Los puntos de revisión fueron instalados en sitios estratégicos, entre ellos la autopista Siglo XXI y las entradas al municipio. Este despliegue forma parte del plan de reforzamiento anunciado por el gobierno federal luego de las denuncias del propio Carlos Manzo, quien días antes había advertido la presencia de convoyes del crimen organizado precisamente en estos lugares. Al operativo se sumó la asignación de escoltas especiales para la alcaldesa suplente, Grecia Quirós, así como vigilancia permanente en su ruta de traslado y en la casa del enlace de Movimiento del Sombrero, que es la organización política fundada por Carlos Manzo. Fuentes militares confirmaron que el despliegue busca recuperar el control territorial frente a grupos del crimen organizado con presencia en la región y en las rutas de escape que el alcalde asesinado había señalado con anterioridad, en una zona donde las autoridades afirman que opera el cártel Jalisco Nueva Generación. Con el operativo ha llegado la noticia que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, realizará una gira por Michoacán acompañado del general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. La visita incluye los municipios de Morelia y Uruapan, donde supervisarán operativos conjuntos del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Este recorrido forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum con el objetivo de reducir la violencia y reforzar la presencia del Estado en la región. De hecho, será este 9 de noviembre que el gobierno federal detalle en qué consistirá el nuevo despliegue de elementos federales en la entidad. Por ahora, se sabe que durante la gira, el Gabinete de Seguridad sostendrá reuniones con autoridades locales, empresarios y representantes religiosos para definir acciones coordinadas. En Morelia, por ejemplo, revisarán los indicadores delictivos y los avances en las investigaciones por los homicidios recientes de funcionarios y líderes sociales. Todo esto ocurrirá en un estado disputado por el cártel Jalisco Nueva Generación, la Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos, este último producto de una alianza que agrupa a grupos como los Viagras y los Blancos de Troya. Por su parte, el gobierno federal ha comenzado a reportar los primeros golpes desde el anuncio del reforzamiento de acciones en la entidad. Este 8 de noviembre informaron de un operativo en la región de Tierra Caliente que derivó en el desmantelamiento de 4 campamentos clandestinos presuntamente utilizados por grupos delictivos para el adiestramiento de sicarios. De acuerdo con fuentes militares, los centros de entrenamiento fueron localizados en las comunidades de 5 de Mayo y Las Carreras, en el municipio de Buenavista, una de las principales zonas productoras de limón en el estado y de las más afectadas por la extorsión. Allí, las fuerzas de seguridad encontraron municiones percutidas y ropa táctica, lo cual consideraron como indicio de las actividades de entrenamiento que se realizaban en esos puntos. En tanto, también este 8 de noviembre se informó del ataque a agentes de la Fiscalía General del Estado de Michoacán durante un operativo en el municipio de Zamora. De acuerdo con autoridades, los agentes de la Fiscalía intentaban cumplimentar una orden de cateo en una vivienda, pero los elementos fueron recibidos con disparos desde el interior del inmueble. La agresión fue repelida y tras un enfrentamiento a tiros, el presunto agresor fue abatido. Las autoridades aseguraron el área y decomisaron un arma de fuego, así como varios envoltorios con una sustancia con características de metanfetamina. Hasta el momento en que hago este video, el abatido permanece sin ser identificado. Que se agote todas las líneas, incluida la posibilidad de un móvil político. Carlos había hecho señalamientos muy importantes sobre actores políticos con los que era adversario. Hasta ahora, cuando se habla de los principales causantes de la violencia en el estado y de los asesinos del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, todo parece apuntar hacia la delincuencia organizada, principalmente a cárteles dedicados al narcotráfico y la extorsión. Sin embargo, ha sido el propio hermano de Carlos Manzo, Juan Manzo, quien es subsecretario de Gobierno de Michoacán, quien ha pedido no olvidar un posible móvil político detrás de todo esto. Bueno, pues también era importante que se pudiera agotar esa investigación, aún y cuando fueran parte del movimiento político que gobierna, ¿no? En entrevista con la periodista Susana Oresti, el funcionario estatal y hermano de Carlos Manzo sostuvo que debe investigarse incluso un posible trasfondo político en el crimen de su hermano. De manera concreta, pidió revisar 3 cosas. 1, que se revisen las fallas en el dispositivo de seguridad que protegía a su hermano, quien contaba con una escolta importante. 2, que se analice si el ataque fue resultado de una acción relacionada con la disputa de grupos del crimen organizado en la ciudad. Y 3, que no se descarte la posibilidad de un móvil político. El hermano del alcalde del Sombrero recordó que Carlos había hecho señalamientos relevantes sobre actores con los que mantenía diferencias y consideró necesario esclarecer cada punto, incluso si las indagatorias apuntan hacia integrantes del mismo movimiento político que hoy gobierna. Incluso señaló que las diferencias políticas de su hermano eran públicas. Mantenía una disputa
disputa con el senador Raúl Morón, con el diputado Leonel Godoy y también con el exalcalde Ignacio Campos, todos integrantes del partido de Morena. Sus posiciones estaban claras. Él tenía una disputa con el senador Raúl Morón, tenía una disputa con el diputado Leonel Godoy y tuvo disputas también con el anterior presidente municipal, con Ignacio Campos. Esto fue público, sí. No estamos diciendo nada que no sea. Los operativos en Michoacán, las declaraciones de Juan Manso y los mensajes de amenaza contra servidores públicos llegaron acompañados también de la marcha más grande de la historia de Uruapan. Ese 7 de noviembre, la alcaldesa sustituta Grecia Quirós, viuda de Carlos Manso, tomó la palabra ante más de 60,000 personas y exigió al gobierno federal justicia por el asesinato de su esposo y poner fin a las extorsiones que afectan a su municipio. Frente al micrófono, reveló que su encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum no fue un acto de sumisión, sino una demanda directa para que los ciudadanos puedan trabajar sin amenazas. Dijo que pidió que se libere al sector comercial, al tortillero, al transportista y al productor de aguacate del cobro de piso y la violencia criminal. Y adelantó que en las elecciones del 2027, la población de Michoacán hará valer la memoria de Carlos Manso con un voto de castigo. Pero me detengo justo en esta frase. Mientras unos han considerado esta como una intención de buscar cargos públicos en el 2027 para el movimiento independiente del sombrero, incluido la gubernatura, la frase en realidad hace un vínculo entre el crimen y la política, pues Grecia Quirós afirma que quienes mandaron a matar a Carlos Manso serán quienes reciban el voto de castigo, como si los asesinos pudieran ser avalados o rechazados en las urnas. Esto es lo único que yo recogí del piso de él, pero ¿saben qué? Quienes mandaron matar a Carlos Manso no supieron que este sombrero tiene una fuerza imparable, incansable, y que en el 2027 les vamos a dar ese voto de castigo, porque vamos a hacer valer y vamos a hacer valer la memoria de Carlos Manso. Para entonces, según Grupo Imagen, Grecia Quirós ya había recibido el primer mensaje de amenaza del cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, a la par de esta manifestación del 7 de noviembre, un grupo armado logró concretar un asalto a una funeraria en el centro de Uruapan. El ataque ocurrió a pesar del amplio despliegue militar y policiaco. De acuerdo con la prensa local, este atraco ocurrió alrededor de las 4 de la tarde con 20 minutos en la funeraria La Paz, ubicada sobre la avenida Juárez, una de las zonas más transitadas de la ciudad. Según consta en las cámaras de videovigilancia, 3 hombres con el rostro cubierto y portando gorras ingresaron al establecimiento mientras uno de ellos cortaba cartucho. Las cámaras registraron el momento en que los agresores amagaron a 2 empleados, un hombre y una mujer, que se encontraban en un escritorio. El sujeto que encabezó el asalto apuntó con su pistola al personal y, según se observa, golpeó a uno de ellos antes de exigirles dinero en efectivo y objetos de valor. Bajo amenazas, los trabajadores fueron obligados a tirarse al suelo mientras los asaltantes les advertían que no hicieran ningún movimiento. Después de obtener el botín, los 3 delincuentes salieron del lugar y escaparon sin que hasta ahora se conozca su paradero. Por ahora, las autoridades locales y los pobladores están a la espera del anuncio que haga el gobierno federal en las próximas horas sobre el incremento de la presencia de las Fuerzas Armadas en todo el estado y sobre las acciones que anuncia el secretario Omar García Harfuch en su próxima visita. Sin embargo, ese será tema de mi próximo video, así que la invitación es a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Ya, entonces, siéntate con lo que te tenemos tuyo, siéntate bien aquí, acuéstate, siéntate bien aquí, no quiero que nadie te mueva la cabeza, ¿eso ya no te quiere acuerdas? ¿Dónde te pones el paso? ¿Ya? Ahí, yo. No quiero que siéntate bien, acuéstate bien, hija, ven la botella, mamá, acuéstate bien, no quiero que te pares, no quiero que te pares, no lo